Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigos. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Marcel Granier Haydon es un abogado, periodista y empresario venezolano. Presidente y gerente general de Empresas 1BCE y de RCTV. Hoy repasamos el papel que jugó el programa Primer Plano, donde se dieron cita importantes invitados de la vida pública nacional e internacional. Nuestro invitado de hoy es una persona a quien le debo mucho, ya que tanto Carlos Rangel como su esposa Sofía Inver fueron quienes más me estimularon para que yo comenzara este programa. Hoy tenemos el honor de contar como invitado con el expresidente Rafael Caldera. Nuestro invitado de esta noche es el candidato presidencial del movimiento Quinta República, el movimiento del socialismo, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, como ustedes bien lo conocen ya. Nunca había visto yo antes tanto miedo como se ve ahora, tanto temor, tanta incertidumbre. Para conversar sobre esto y otros temas de interés nacional, hemos invitado al senador Carlos Andrés Pérez. El protagonismo de los contenidos de Radio Caracas Televisión han sido objeto de señalamientos a lo largo de la era democrática en Venezuela. Pero dígale a Radio Caracas, diga que yo no soy ni ladrón ni asesino. Y que un día podríamos hablar, Marcel Granier y yo, de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme. ¿Cuáles motivaciones? La de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero. Esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico, oígase bien, Marcel Granier, y no el resto de la familia, ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaime Lucinchi. ¿Por qué? Porque Marcel es un cobarde. Muchos han llegado a acusar de forma directa a Marcel Granier como uno de los responsables directos de la caída de Carlos Andrés Pérez y la posterior llegada de Chávez al poder. Nos caen a palo, ¿verdad? Y lo voy a decir con nombre y apellido. Nos cae a palo Marcel Granier. ¿Ok? Porque a mí me gusta decir las cosas como son. ¿Ok? A mí no me gusta estar escondiendo vainas. ¿Ok? Nos cae a palo Marcel Granier por la privatización de la Cámara. Recordemos junto a Marcel Granier aquel programa Primer Plano, el rol de Radio Caracas Televisión durante los 40 años de vida democrática en Venezuela. Hoy conoceremos cuál ha sido el papel de Marcel Granier ante la historia. Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochilla. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan y haya sido 2 veces presidente por aclarar. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda unidad
y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones, nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Radio Caracas Televisión presenta Primer Plano con el doctor Marcel Granier. Buenas noches, amigos. El 10 de noviembre de 1976, el primer programa de Primer Plano sale al aire por RCTV. Un joven Marcel Granier se enfrenta por primera vez ante las cámaras de televisión del canal que por el momento dirigía. Hoy dejaremos que el protagonista de nuestra entrega narre los hechos y nos cuente en primera persona cuál ha sido su papel ante la historia reciente de nuestro país. La historia es cómica en el fondo. Un día yo estaba a cargo de los programas de información y de opinión de Radio Caracas Televisión y se presentan en mi oficina Carlos Rangel y Sofía Inver a decirme que se van de vacaciones y que esas hermanas terminan el programa. Y yo les pregunto, bueno, ¿qué van a hacer mientras no estén? Bueno, ese es problema tuyo, me dice Sofía en su estilo muy característico. Siempre la recuerdo con cariño y con respeto. Y yo le digo que no tengo tiempo, que además que esa no es responsabilidad mía, que el programa es responsabilidad de ellos y tal y qué sé yo. Y por último me dice Sofía, bueno, ¿y por qué no lo haces tú? Yo nunca en mi vida había hecho un programa y no me gustaba, no tenía ninguna vocación de hablar en público ni nada. Entonces lo consulté con quien era mi jefe en ese momento, el señor William Phelps, y me dijo, oye, de verdad, ¿por qué no lo haces tú? Y así lo hice por un mes. Buenas noches, amigos. Nuestro invitado de hoy es una persona a quien le debo mucho, ya que tanto Carlos Rangel como su esposa Sofía Inver fueron quienes más me estimularon para que yo comenzara este programa. Le debo no solamente ese buen consejo, le debo también muchas ideas buenas que he recibido de él. Quisiera comenzar esta entrevista esta noche comentando un libro extraordinario que Carlos Rangel escribió hace casi 8 años y que si nuestros dirigentes políticos hubiesen leído con un poquito de atención, tal vez el país no se encontraría en la crisis que se encuentra actualmente. Se trata del buen salvaje al buen revolucionario. Muy angustioso y muy difícil. Era un programa además diario el que ellos tenían al mediodía. Y juré no volver a hacerlo cuando terminé ese mes y ellos regresaron. Además, Sofía me chequeaba todos los días, llamaba de Alemania, de Inglaterra, donde estuviera, a ver qué era lo que yo estaba haciendo y a quién había invitado. Y total que cuando regresaron yo sentí un gran descanso. Ese año ocurrió algo terrible como consecuencia de una serie de políticas muy disparatadas del primer gobierno del presidente Pérez. Venezuela por primera vez empezó a tener problemas de balanza comercial y de balanza de pagos serios. Y pensé, valdría la pena hacer un programa no ya diario, pero sí semanal, para analizar los problemas del país. Porque un país que está experimentando una bonanza tan espectacular como la que estábamos viviendo, está teniendo problemas de este tipo. Y así empecé. Muchas veces nos quejamos de los valores del país, de lo que proyectamos hacia afuera, y no nos damos cuenta de esos maravillosos embajadores que tenemos, que también nos representan. Por eso resolví invitar a José Luis, quien generosamente aceptó la invitación para venir a Primer Plano y conversar un poco sobre Venezuela, su arte y sus éxitos,
en el mundo exterior. José Luis, tú que tienes tantos años dedicado a esto, que habías tenido éxito en Venezuela y que ahora has disfrutado del éxito fuera de Venezuela, ¿encuentras alguna diferencia al regresar? Los programas, no me metía tanto en política, En el trato más bien trataba de evitarla y de llevar ciudadanos ejemplares. El caso de los políticos siempre era referido a algún problema de ese momento. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que el programa era apreciado, tenía muy buena sintonía. Los invitados en su mayoría quedaban contentos porque habían tenido la oportunidad de hablar, de explicarse. Para mí el programa fue una fuente de aprendizaje maravillosa porque primero la preparación del programa me obligaba a meterme en el tema, a estudiar sobre el tema, a comparar puntos de vista, opiniones, y luego la conversación que se desarrollaba en el programa siempre me dejaba mucho conocimiento, y conocimiento del país, conocimiento de su gente, formas de intercambiar opiniones, y de ahí me fui dando cuenta de que el programa sí tenía un impacto, y eso se lo debo en parte también, regreso al señor Phelps. Él siempre me decía que tuviera en cuenta dos cosas. Una, la demostración de confianza que me estaba dando el televidente cuando me estaba permitiendo entrar en la intimidad de su casa. Porque siendo un programa de noche y a esa hora, casi siempre el televidente estaba en su cuarto o en mucha intimidad en la sala de su casa, y que esa confianza yo debía respetarla. Y que era muy importante que tuviera eso en mente. Y siempre lo hice así. O sea, siempre pensé que era un honor que me estaban dispensando, recibiéndome en su casa, y que yo debía respetar eso. Nos comentaba que reducir los problemas venezolanos a ser paquetero o antipaquetero era menospreciar la inteligencia del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque es una simplificación absurda, Marcelo. En primer lugar, la mayor parte del pueblo venezolano no sabe lo que es el paquete. ¿Qué llaman el paquete? Vamos a hacer un pequeño esfuerzo de análisis. El paquete son las medidas que adoptó el gobierno de Pérez al inicio de su gobierno, de ineluctable y de inevitable y de impostergable necesidad de cambio de rumbo. Esas medidas, ¿qué consistían? En abandonar el papel de gran proveedor, de gran financiador, de gran San Nicolás instalado en Miraflores, que había venido desempeñando el Estado venezolano a través de la riqueza petrolera. El Estado venezolano, en Venezuela se había dado el fenómeno, Marcel, que es un fenómeno curioso, casi único en el mundo, tal vez fuera de los Emiratos Árabes, en que en lugar de vivir el Estado de la nación, como vive en los Estados Unidos y como vive en Inglaterra y como vive en España y como vive en Chile, aquí se cambió el papel y entonces la nación vivía del Estado. Una cosa absurda, ¿no? Y que explica mucho los fenómenos venezolanos y la manera como entendemos la política de los venezolanos. La riqueza estaba en manos del Estado, no la producía la nación, no era el trabajo de los venezolanos, como decía Adam Smith, anualmente el que produce la riqueza de la nación. Aquí era la riqueza petrolera, el nivel de los precios del petróleo y la cantidad de dinero que recibía el Estado venezolano y que distribuía con gran magnificencia y con gran imprevisión en hacer cosas de todas clases, en mantener una burocracia inmensa, en desarrollar programas probablemente absurdos, en crear todo ese aparataje de industrias enfermas que no pudieron funcionar nunca debidamente. En todo eso se fue ese dinero. Pero la visión que tenía la gente es que se vivía del Estado, y era verdad que se vivía del Estado. El Estado no vivía de la nación vivía del Estado. Bueno, ese cambio fundamental trajo lo siguiente, que eso no era sostenible, sino con una condición: altos precios del petróleo. Los altos precios del petróleo empezaron a derrumbarse hace muchos años. Piensa en una cifra, Marcel, nosotros vivimos en Venezuela muchos años con precios del petróleo que no pasaron de $2 el barril de petróleo. Y parecían buenos precios, ¿verdad? Y se vivía mejor que ahora. Y se vivía mejor que ahora. Pero de repente, a partir del año 73, cuando empezaron los disparos de precios del petróleo,
Eso subió a $7, a $14, a $30, a $34 el barril. Es decir, se creó una sensación de que eso podía no tener límite, que iba a llegar un día en que valía $100 un barril de petróleo y los venezolanos íbamos a estar ahogados de dólares sin saber qué hacer con ellos. Eso nos distorsionó toda la mentalidad, y mucho más con esa situación de que no era el país el que producía esa riqueza, sino que el Estado la recibía y la distribuía a su leal saber y entender, de acuerdo con sus intereses políticos y con la manera como entendía la situación del país. Esa situación era insostenible por una razón muy simple, Marcel. En su momento de apogeo, el ingreso por motivo de petróleo por habitante y por año en Venezuela llegó a ser de $1.700. $1.700 por habitante y por año en el país. Eso empezó a bajar con los precios del petróleo y hoy debemos estar en un ingreso que está por debajo de $300 por habitante y por año. Ese es todo el fenómeno. O sea, ¿usted cree que aquellas medidas que se tomaron son irreversibles e inevitables? Es lo que te digo, es inevitable porque sencillamente ese papel de gran dispensador, de gran subsidiador, de gran dadivoso, de gran San Nicolás que venía desempeñando los Estados Unidos, no lo podía seguir desempeñando. En lugar de recibir $1.700 por año y por habitante, estaba recibiendo menos de 300. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Y cómo va a ser el próximo presidente entonces? Bueno, a eso te voy a decir. Entonces, eso trajo una revisión necesaria de la situación del papel del Estado venezolano y de reformas que eran inaplazables. En primer lugar, acabar con la economía subsidiada y pasar en lo posible a una economía de mercado, una economía que viva de la competitividad y de la productividad. Paso difícil y que exige muchos sacrificios. En segundo lugar, desmontar esa maquinaria del Estado, reducir el Estado en todos sus aspectos dadivosos y dispendiosos y hacerlo más eficiente, más económico, más barato. Bueno, eso es lo que se intentó realizar con esas medidas, probablemente incompletas, probablemente mal graduadas y pésimamente explicadas al país. De modo que en la mente del venezolano, cuando empezaron a bajar el precio, a subir el precio del dólar, a bajar el bolívar, cuando empezaron a subir los precios, la gente empezó de una manera muy sencilla a pensar que la culpa la tenían las nuevas medidas. En el fondo no le faltaba razón. No eran las nuevas medidas, era la nueva situación, porque las nuevas medidas eran un producto de la nueva situación. Y entonces la gente pensaba, si volvemos a la situación anterior, volvemos a la abundancia. Cosa que es falsa, de toda falsedad. No podemos volver a la abundancia sencillamente porque los precios del petróleo están en el suelo y Venezuela no puede seguir ya dependiendo del petróleo y el aparato del Estado venezolano se ha hecho tan costoso y tan inmanejable que no puede sostenerse. Entonces todas esas reformas habría que hacerlas, y hubiera habido que hacerlas probablemente de una manera más inteligente, mejor concebida, mejor explicada, mejor dosificada, que de la manera como se hizo, que se hizo un poco a empellones, como lo hemos hecho en la cosa nuestra. Ahora, pensar que se puede volver a la situación anterior es delirante. En el caso del doctor Uslar, yo nunca apoyé su candidatura y eso que muchos amigos míos no solamente estaban en la candidatura, sino que me invitaron a participar. Yo estaba recién graduado. Pero nunca creí en ese proyecto, aunque sí creía mucho en él. Y de eso hablamos. Y yo creo que eso tal vez fue lo que llevó a esa confianza. Yo sí valoraba mucho su opinión. Creo que él en ese tema se equivocó. En ese tema creo que la visión de Rómulo Betancourt y de Rafael Caldera entendía mejor el país y entendía mejor a su gente y la forma como se hace política en el país. Pero sí siempre primero le tenía mucha fe, un hombre de un conocimiento enciclopédico de verdad y de conversación muy agradable. Siempre terminaba recomendándome lecturas o hablándome del país, porque él sí tenía un conocimiento del país. Creo que en parte fruto de más de los fracasos que tuvo que de los éxitos. Sus éxitos fueron muy grandes y muy importantes, pero yo creo que ese fracaso como ministro del Interior de detectar el golpe de Estado que se estaba cocinando y toda la confusión que ocurre el 18 de octubre, y luego esa candidatura terrible y las consecuencias que tuvo, yo creo que le enseñaron mucho de la política y eso él lo transmitía muy bien. Por eso era un invitado que yo sentía que le daba mucho al público, porque además era también un hombre que conocía la televisión,
era muy respetuoso con el televidente, muy pedagógico. Desarrollamos una muy buena relación. Sí, es uno de los invitados más frecuentes. Yo creo que los otros dos invitados más frecuentes fueron los expresidentes Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez. Parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Pero quisiera hacer, qué buena que se presenta la oportunidad, algunas precisiones con respecto a ese programa. En ese momento, el presidente Pérez ya no formaba parte de Acción Democrática. El presidente Pérez fue expulsado de una manera vergonzosa, diría yo, de Acción Democrática. Y quienes hacen esos señalamientos contra Radio Caracas, contra el Diario de Caracas o contra mí, son fundamentalmente los principales actores de todo el boicot que hubo contra la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez.